¿Estáis bien, no, hermano? Afuera, como ha dicho nuestro hermano Daniel, ahora nos vamos a abrazar un ratito, pero bueno, tenemos un momento para refrescarnos, ¿no?, en la palabra del Señor, que sirve de eso, para afrontar la semana con un poquito menos de calma. Por eso quisiera que me acompañarais a Colosenses, capítulo 2, del 20 al 23. Vamos a terminar la primera, la mitad de esta carta a los Colosenses. Y dice así la palabra, Colosenses 2, 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hemos estado viendo en nuestro estudio esta carta de los Colosenses, pues casi a lo largo de 2 capítulos, en el primero y en el segundo, hasta este versículo anterior, el 19, lo que Pablo nos enseña, ¿no?, acerca de lo que tenemos que creer, qué debemos creer. A partir de ahora, el apóstol va a empezar a hablarnos de cómo debemos vivir. Ya sabemos lo que tenemos que creer. Ahora vamos a pasar de la doctrina a la ética, como decimos, de la teoría a la práctica. Y es que los capítulos 3 y 4 pues, constituyen esa parte moral de esta carta. Una moral basada en lo que hemos dicho, en la cristología y en la eclesiología que hemos estudiado en esta primera parte, en los primeros capítulos. Como buen arquitecto, pues el apóstol ha puesto cimientos doctrinales que a partir de ahí va a construir sobre ellos un edificio, el edificio de la ética, el edificio de cómo debemos comportarnos. Entonces, haciendo un resumen, hemos visto hasta aquí, nos ha estado hablando el apóstol tanto de la persona como de la obra de nuestro Señor. Lo hemos visto como el Hijo Eterno, como el Creador del universo y como el Señor de todas las huestes espirituales. También se nos ha sido presentado como el Hijo encarnado, el Salvador de su pueblo, reconciliador del universo y, como vimos la vez anterior, cabeza también de la Iglesia. Todo ello contrastándolo con esas teorías, ¿no?, con esa doctrina de falsos maestros que rebajaban la persona y la obra de Cristo, diciendo que era uno más de esos señores cósmicos que existían y uno más entre los mediadores que había entre Dios y los hombres. Así lo presentaban estos falsos maestros. Entonces, a lo largo de ese capítulo 2, pues Pablo nos ha ido advirtiendo acerca de esa enseñanza, del error. Nos ha dicho, versículo 4 del capítulo 2, que nadie os engañe. El 8, versículo 8, que nadie os haga cautivos, que nadie sea vuestro juez. El 16 y el 18, que nadie os quite vuestro premio. Advertencias contra los falsos maestros. Sin embargo, a partir de ahora, el apóstol va a decir cómo tenemos que vivir correctamente. Ya hemos muerto y ya hemos resucitado con Cristo. Y ahora vamos a ver qué implicación trae esto para nuestras vidas. Y vamos a verlo en este final del capítulo 2 y sobre todo en el capítulo 3. Nos va a decir si habéis muerto en Cristo, versículo 20 del capítulo 2. Posteriormente nos va a decir si habéis resucitado con Cristo. Haced morir lo terrenal y vestidos del hombre nuevo. Todo eso nos va a decir a partir del capítulo 3. Entonces, ahora el apóstol nos va a enseñar cómo tenemos que andar por la vida. Y así ya vamos a dejar aparte esa falsa doctrina que se nos ha presentado y ahora va a enfocar el tema el viejo hombre que ha muerto ya con Cristo y el nuevo hombre
un nuevo hombre que ha sido hecho a la imagen de Cristo. Pero antes, hermanos, en estos últimos versículos que vamos a estudiar de este capítulo 2 que nos queda, pues Pablo nos dice cómo no tenemos que vivir, para posteriormente decirnos cómo sí tenemos que vivir. Por eso, la intención del apóstol ya no es comunicarnos ideas nuevas en estos versículos, sino que en una sola oración va a resumir algunas de esas ideas que acababa de exponer. Si hasta aquí el objeto de su indignación ha sido la falsa doctrina, ahora va a ser la falsa ética. Los falsos maestros recomendaban un programa de austeridad para reconciliarse con Dios, y Pablo lo condena totalmente. Entonces, siguiendo nuestro versículo, lo que toca hoy, nos dice el apóstol en el 20, si habéis muerto con Cristo. Vuelve al tema de la muerte de los creyentes en Cristo. Al hablar así, pues lógicamente no quiere decir que los colosenses literalmente han muerto, han dejado de existir para esta tierra. El significado es que a efectos jurídicos ellos ya han sido ajusticiados, ellos y nosotros, por supuesto, ya han sido ajusticiados en la cruz de Cristo. La muerte del Señor en nuestro lugar hace que ese juez, el juez divino, que Dios Padre, ya nos vea no solo exento, no solo sin culpa, sino también de toda acusación de la ley y así de toda la pena de la transgresión de la ley. En cuanto a preceptos y normas religiosas, los colosenses y nosotros somos ya como cadáveres, estamos muertos a eso. Y a nadie se le puede ocurrir exhibirle a un cadáver que cumpla una serie de principios rituales, ceremonias. Nadie se le ocurre decir un cadáver que haga nada, no lo va a escuchar de nuevo. Por eso, hermanos, la muerte nos libera de toda clase de obligaciones humanas y terrenales. La muerte física, no tenemos que pagar más Hacienda, y la muerte en la cruz, como nuestro Señor ya nos libera de todas esas obligaciones que tenía la ley. Y además, hermanos, cuando se convirtieron, fueron bautizados también. Un bautismo que simboliza muerte, entierro y resurrección. Los colosenses se pueden y se deben considerar muertos al pecado, a la ley y a toda clase de religión humana, y vivos para Dios, para Jesucristo y para la justicia de su reino. Han muerto a la vieja vida y han resucitado para una vivencia nueva. Deben comprender que muertos por Cristo ya no están bajo el dominio de ningún señorío espiritual, excepto el de Cristo. Y sigue en este mismo versículo 20 en cuanto a los rudimentos del mundo. Pero hermano, entonces, exactamente a qué han muerto los colosenses. Y Pablo no nos dice que hayan muerto al pecado o a la ley, como dirá en otras cartas, sino nos dice a los rudimentos del mundo. Entonces, si estos colosenses han muerto con Cristo, como ya se nos ha explicado, ya no tienen que temer esos poderes ocultos que gobiernan el mundo, ni tampoco se tienen que someter a las prescripciones exigidas por ellos, según los falsos maestros. Ya no pertenecen al mundo, han resucitado a la vida eterna. Ya no sirven al príncipe de este mundo, sirven a su Señor eterno, a Jesucristo. Ya no están bajo la ley, ni mucho menos bajo tradiciones humanas. Están bajo la gracia. Y sigue el versículo haciendo la pregunta: ¿por qué como si vivieseis en el mundo? Tenemos, nos dice, si habéis muerto con Cristo, en cuanto a estos rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo? Como podemos ver al principio de la carta, cuando estos colosenses, nosotros mismos, vivían sin conocer a Cristo, pertenecían a ese dominio de las tinieblas, fuerzas espirituales y por las ideologías y actitudes
Pero ¿cómo van a seguir haciendo eso? ¿Por qué van a seguir haciéndolo cuando ya han sido rescatados de ese dominio, como hablábamos anteriormente, y ya han sido trasladados al reino del Hijo? ¿Cómo van a seguir? Es un contrasentido, no tiene sentido ninguno. Morir al mundo en el momento de nuestra conversión y luego seguir viviendo bajo las normas del mundo. Ya hemos muerto, ese mundo. Seguir las instrucciones de los falsos maestros hacían que se cuestionara si realmente habían entendido algo del Evangelio. Ese Evangelio de la gracia. Y hermanos, en cada generación, desde que vino el Señor hasta hoy y las que seguirán, los preceptos del mundo van a variar, varían, no es lo mismo el siglo I que el siglo XXI. Y esas fuerzas espirituales que actuaban antes en ese siglo I han seguido actuando a lo largo de la historia y siguen actuando, se ponen de manifiesto en este siglo. Sin embargo, lo que Pablo dijo, lo que Pablo escribió, que ha quedado para nosotros, esto sigue vigente. Por eso, cada generación de creyentes nos tenemos que plantear, se tiene que plantear la misma pregunta. Si hemos sido rescatados por Cristo, ¿vamos a seguir la moda del mundo? ¿Vamos a someternos a los preceptos del mundo? ¿Vamos a vivir en su cultura? ¿O vamos a vivir conforme a las enseñanzas de nuestro Redentor? Y en el caso que estamos reflexionando, que estamos viendo en esta carta, no se refiere tanto a la carnalidad, que se me puede venir a la mente en un principio, sino a esa pseudo-espiritualidad, ese ascetismo, el legalismo austero, que estaban hablando de estos falsos maestros. Y es que ambos extremos, tanto la carnalidad como el ascetismo, estas reglas tan duras, tanto uno como otro están condenados por la Escritura. Tanto el desenfreno como el freno legalista son formas de mundanalidad, porque ambos están en contra del Evangelio de Cristo y de la obra del Espíritu. Entonces, hermanos, si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni luches, ni aun toques? El legalismo normalmente es negativo, suele ser negativo, porque lo que hace el legalismo es prohibir una serie de prohibiciones a través de, en teoría, en esas prohibiciones vamos a poder un día conseguir la santidad, como si se pudiera lograr la victoria sobre el pecado y el progreso en nuestra santificación, basado todo en la confianza de evitarlo todo. Evitándolo todo, vamos a ser que duerme no peca. Era un dicho así, era con la bebida, pero al final terminaba durmiendo y el que dormía no peca. Entonces hay que beber para dormir y no pecar. Eso es lo que parece, ¿no?, que tenemos que hacer, no hacer nada. Ya sabemos, no debemos fumar, como es lógico, no beber, aunque mi abuela nos hace picardía, no ir a ver ciertas películas, no ir a bailar, no leer ciertos libros o revistas, no ir a ver no ponernos determinada ropa, todas estas cosas. Si hacemos todo esto, vamos a ser buenos creyentes y vamos al cielo. Y la realidad es que ser creyente tiene muy poco que ver con todo esto, con estas cosas. Esta semana, leyendo en el periódico, leí una entrevista que le hicieron al hispanista Ian Gibson, estaba en el diario de Sevilla, esta entrevista. Y él contaba un trauma que tenía en la infancia. Decía, y estoy citando, yo no diría nunca estas cosas. Decía, a mí los domingos me resultaban insoportables. Había que ir al sermón con aquellas viejas, vivíamos en una austeridad terrible y teníamos prohibido pasarlo bien. Los domingos no podíamos coger la canoa, por ejemplo. Leíamos mucho los evangelios y yo nunca encontré ninguna orden de que hubiese que aburrirse para ¿Y qué encontramos detrás de todo esto? Pues
encontramos la obsesión legalista, una obsesión legalista por mantener la pureza, por ser puros. Hay que alejarse de toda contaminación, como si todo eso pudiera conseguir evitar la impureza, la real, la que surge de nuestro mismo corazón. Todas estas prohibiciones pues, se basaban en este original, ¿no? en la carta, pues, en esas leyes higiénicas y ceremoniales del Antiguo Testamento. Pero a estas siempre se le estaban añadiendo más normas, como leemos, ¿no? que añadían los fariseos y que nuestro Señor condenaba. Vemos también que esta imposición de reglas de pureza, como las predicadas por estos falsos maestros, también es absurda, por muchas razones. Ya hemos visto una, los colosenses han muerto con Cristo a esta clase de preceptos. Pero ahora Pablo añade 3 argumentos más, que tienen que ver, respectivamente, con la transitoriedad, lo transitorio, la humanidad y la ineficacia de estas reglas. Así, el apóstol nos dice que estos preceptos se destruyen con el uso. Versículo 22. Cosas que todas se destruyen con el uso. Se ve que las observaciones tenían que ver principalmente, como habíamos leído anteriormente, con comidas y bebidas. Comidas y bebidas, cosas que tenían que ver con el cuerpo, un cuerpo que finalmente se iba a destruir, iba a desaparecer. Es absurdo pensar, hermanos, que la auténtica santidad tiene que ver con el cuerpo. Que de lo que comamos o de lo que bebamos dependa nuestra santificación o nuestra salvación eterna. Lo que tenemos ahí es simple alimento físico, y así se debe medir su valor físico, no espiritualmente. Y es lícito, hermano, rechazar ciertas comidas y bebidas, porque verdaderamente perjudican o causan daño a nuestro cuerpo. Que no olvidemos el templo del Espíritu. Pero no tenemos que evitarlos por temor a que puedan dañar nuestra alma o condicionar la relación que nosotros podamos tener con Dios. Y nuestro Señor nos muestra el interés, ¿no?, que tenía él en la comida. Podemos leerlo en Mateo 15. Mateo 15, del 17 al 20. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan el hombre. La santidad, hermanos, tiene que ver con la limpieza del corazón y la purificación de motivos por obras del Espíritu de Cristo, no con una lista larga de observancias externas en torno a cosas que son materiales y al final, como nuestro cuerpo, se van a destruir. En segundo lugar, el apóstol indica que la obsesión de los falsos maestros por una pureza simplemente externa no se corresponde con el criterio de Dios, sino que es fruto de consideraciones que son simplemente humanas, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Esa frase, mandamiento y doctrina, referida a esta enseñanza falsa, pertenece a un sistema humano, con criterios carnales, que no tiene ninguna autoridad divina. Y esta frase nos vuelve a recordar a las palabras de nuestro Señor en el mismo capítulo, el 15 de Mateo, versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y en tercer lugar, hermanos, pues Pablo señala la total ineficacia de la para tener ese resultado que quería. Pretendiendo liberar al hombre de la carnalidad,
solo conseguían aumentarla. Si la religión es simplemente una cuestión de ceremonia, de sacrificio y de restricciones, pues es moralmente impotente, porque bajo esa sombra caben todas las clases de virtud. Y es verdad que el legalista pues puede ganar rápidamente una gran reputación para el público, ¿no? Para el público que se deja engañar por las apariencias. El guardarse de ciertos alimentos y practicar determinados ritos, pues eran cosas que se veían inmediatamente y ya les otorgaban una cierta reputación de espiritualidad, porque es mucho más difícil discernir otros valores, como la justicia, como la paz, como el gozo en el espíritu. Son la esencia verdadera de ese reino de Dios. Así, esto lo que realmente estamos practicando era una religión autoimpuesta, un culto elegido por ellos mismos, inventado por ellos mismos, que no se basaba en la revelación divina, sino en una religiosidad fruto de una creatividad, de un invento humano. La semana pasada nuestro hermano Manolo lo decía aquí en su meditación, no es nuevo, eso no es nuevo. Desde tiempos de Caín, el hombre ya se ha inventado esas formas de culto propias. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos a Saúl, tenemos a Nadab y Abiú, tenemos a Ozías, personas que cometen la necedad de decidir su propia práctica religiosa y luego creer que Dios se tiene que complacer en el culto que ellos han inventado. No se dan cuenta que es solo Dios, nuestro Dios es quien determina las reglas de su culto. Y como lo sigue diciendo el apóstol, además de todas esas observancias rituales que hemos visto anteriormente, también practicaban la humillación autoimpuesta, que no era la auténtica humildad, como vimos la anterior vez, de espíritu, una humildad seguida por el Evangelio. Era una humillación externa que lo único que le granjeaba era la reputación de santidad a los demás. Pero las Escrituras nos enseñan que la falsa humildad es una máscara que sirve para disfrazar el orgullo. Nos dice Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Y en el mismo Proverbio 16 nos dice en el versículo 5: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Y versículo 18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir después con los soberbios. También se nos nombra en esta carta el duro trato del cuerpo. Y hermano, es probable que esta mezcla que tenían los falsos maestros, una mezcla entre judaísmo, helenismo, estas filosofías griegas, pues tuviera como enseñanza que lo material era malo y que el espíritu era lo bueno. Lo material malo hay que destruirlo para que el espíritu pudiera salir. Eso había muchas filosofías griegas. Por eso maltrataban sus cuerpos con la esperanza de erradicar el mal y emancipar el espíritu. Aquí y ahora también. La película de hace poco veíamos como un sacerdote católico, era una película de serio, ¿no? de intriga. Asesinaba a alguien y después con el cilicio, que es como una especie de correa con puntilla, apretaba fuerte para hacerse daño, ¿no? Para intentar limpiar lo que acababa de hacer. Pues eso es lo que hacían, ¿no? Esa mezcla, ¿no? De maltratar sus cuerpos por esa esperanza. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Porque en ella se nos dice que el ser humano entero, completo, tanto lo físico como lo espiritual, fue creado bueno en gran manera por nuestro Dios al principio. Y que tanto el cuerpo como el alma se mancharon y se arruinaron a causa del pecado. En cualquier caso, hermanos, ese ascetismo no era el auténtico camino a la santidad, porque la religión que agrada a nuestro Dios,
esas observancias rituales y las prácticas ascéticas vistas desde la perspectiva de nuestro Dios resultan triviales e inútiles. No tienen nada que ver con el auténtico camino a Dios en Cristo. No son verdad de Dios ni tampoco conducen a esa vida de Dios. Y los colosenses, y hoy día también pasa a muchas personas, ¿no? Que somos conscientes que continuamente somos derrotados en nuestra lucha contra el pecado. Hay gente que necesita encontrar métodos, ¿no?, para alcanzar esa santidad. Sin duda, pues los colosenses en este caso estaban impedidos, ¿no?, de dejarse deslumbrar por estas prácticas. Es el camino fácil, el camino sencillo. Volvemos a lo que vemos ahí fuera. Soy un canalla todo el año, pero una vez al año pues salgo de Nazaret, me quito un de pecado, me voy a ver al virgen y hago el camino descalzo y de rodillas si hace falta. Religión autoimpuesta. Pero el ascetismo, hermano, aunque puede tener esa apariencia, no es verdadera piedad. Y mortificar nuestro cuerpo va a ayudar poco a curar esas enfermedades del alma. El pecado tiene su origen en el corazón y se manifiesta externamente. Por eso, intentar dominar nuestro pecado por medios físicos y externos es no entender el carácter real de la miseria que tenemos, la miseria humana. Intentar controlarlo por medio de reglas, de normas, de observancias, intentar controlar estos apetitos de la carne, solo nos lleva a obsesionarnos con ellos y a despertar la tentación. Y podemos ver que esto fue quizás incluso la experiencia del propio apóstol en cuanto a la codicia. Nos dice Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Hemos visto lo falso, pero realmente existe un verdadero ascetismo cristiano. Debemos buscar ese ascetismo. No consiste tanto en mortificar nuestro cuerpo mediante los malos tratos como en dominar nuestro egocentrismo por medio de lo que dice la palabra, de negarnos a nosotros mismos, a fin de buscar el bien de otros y supremamente la gloria de Dios y la justicia de su reino. Para ello, nos dice, el creyente toma su cruz a diario para seguir a Cristo, contando con el fortalecimiento del Espíritu Santo en el hombre interior y con la gracia diaria que nuestro Dios surge. Por eso, hermanos, nuestro Señor nos ayude a entender, a poner en práctica la verdadera piedad. Que el Señor los bendiga, los guarde en esta semana.